Ministro, el Banco Central acaba de dar un informe que es bien lapidario en cuanto a empleo y dice textual que genera que en Chile hay una débil creación de empleo y una tasa de desempleo por sobre los valores prepandemia. Por sobre los valores prepandemia. ¿Qué puede explicarnos y responder usted? Primero, respecto a la creación de puestos de trabajo. Durante este gobierno se han creado cerca de 550.000 puestos de trabajo, en su gran mayoría, más del 90% formales. ¿Cuánto empleo público de eso? Dependiendo del trimestre, de esos 550.000, cerca de 80.000 en el empleo público. ¿De los 500 totales, 80.000? Sí, nunca más del 20% ha sido de empleo público. El 80 y algo por ciento, siempre la creación de empleo ha sido de empleo privado y sobre todo asalariado formal. Ya. Ese es un dato que también explica por qué hoy día tenemos la tasa de informalidad más baja de los últimos años. 26%. 26%, 25,8%, siempre estuvo en 27, 28. Acuérdate que en Chile se hablaba de un tercio de informalidad laboral, hoy día estamos más cerca de un cuarto. Todavía nos falta, no es para estar diciendo esta es la mejor cifra que vamos a tener, pero eso fue un avance importante. Y donde hoy día tenemos el déficit de creación de puestos de trabajo es que no se han recuperado los puestos de trabajo informales, tenemos una tasa de informalidad menor, es decir, hay menos trabajo informal, que uno debería pensar que es una buena noticia, que lo que se crea es puestos de trabajo formales, pero todavía la creación de puestos de trabajo formales asalariados privados no ha ido con la suficiente velocidad que se esperaría. Y ese es hoy día el punto en donde estamos, a propósito del debate que se ha abierto en materia de desempleo, que déjame decirte una última cosa. Nosotros creemos que es bueno que se haya puesto un estudio serio en el debate, porque estábamos hace rato ya discutiendo sobre los 141 puestos de trabajo, sobre si esto era una pandemia laboral, y creo que nos quedamos en una discusión muy pequeñita cuando hay un debate mayor, multifactorial. Ahora, que requiere ser abordado. La discusión que plantea el Banco Central no es tan pequeñita, agrega en este mismo informe. No, lo que yo decía, Matías, es que debates que tuvimos, no hay crisis, la encontrábamos muy pequeña y no estaba a la altura del desafío que tenemos. Este informe dice que a la par de esta baja tasa de empleo, esta alza del desempleo, a la par, dice textual, hay un crecimiento en los costos laborales, así lo explica el Banco Central, y reales, por encima de su promedio histórico. Es decir, está explicando el problema laboral por el alza del costo del empleo. O sea, es caro contratar. Primero, hoy día, yo creo que todos pudimos revisar la entrevista de la presidenta del Banco Central en la tercera, y ella planteaba que efectivamente ellos evalúan aspectos relativos a los efectos inflacionarios, de las tasas de crecimiento, las proyecciones que tiene que hacer el Banco Central, pero no evalúa en sí la política pública, a propósito de que estamos evaluando aquí la reforma de 40 horas de salario mínimo. Y en ese marco, primero hay que señalar que esta era una política pública necesaria. ¿Y por qué lo señalo con tanto énfasis? Hay que recordar que el 2019... buena parte de las demandas sociales, estamos hablando de las demandas ciudadanas, de las demandas masivas, tenían que ver con salarios, con jornadas, con pensiones. Y es importante que un país en algún momento, y además con un acuerdo transversal, excepto republicanos hay que decirlo, pero un acuerdo muy transversal con Chile Vamos, se logran políticas públicas que buscan apuntar a la cohesión social, que eso es base, es condición sine qua non para que estemos conversando de todas estas discusiones. Entonces, eso nos parece que en sí mismo tiene un valor. Son decisiones del sistema político, del Congreso, de los ejecutivos, y por lo tanto era una decisión que había que dar, donde además acuérdate que discutimos muchísimo sobre lo importante que era la gradualidad, y aquí creo que estuvimos aquí en alguno de los programas contigo discutiendo lo importante que era incorporar medidas de adaptabilidad laboral, ¿te acuerdas? Y discutíamos si le llamamos flexibilidad, adaptabilidad, pero finalmente se incorporaron. Más acceso. Y recordar que esas gradualidades eran un elemento que todos destacamos como algo importante. Respecto al informe, a mí me gustaría agregar algo. ¿Puedo agregar una cosa al informe para que usted lo incorpore en su respuesta, ministro? Dice este mismo informe que hay nueva información cuantitativa y cualitativa que apunta a que el comportamiento del mercado laboral, este comportamiento con niveles de desempleo prepandemia, o sea, malo, digámoslo, lo plantea así, responde esta realidad a múltiples factores, entre los que se encuentra el impacto de medidas legislativas como el salario mínimo y una ley de 40 horas. Hay una constatación, no hay un juicio. Dice, bueno, lo que estamos viendo en cifras de desempleo se explica por estas medidas legislativas de 40 horas y alza el salario mínimo. ¿Qué responde usted? Me quedo en el múltiples factores, que creo que es algo bien importante para entender Habla la otro situación. también de tecnología, etcétera. Crecimiento, automatización,
ciertos sectores que hoy día por las tasas de interés en el mercado inmobiliario han estado rezagadas. Hay que recordar que cerca del el componente mayoritario del empleo que es deficitario es en la construcción. Y hoy día este proyecto de ley, que ya es ley, que permitió bajar la tasa, va a significar un movimiento muy importante en la industria. Ha sido además muy valorado por la Cámara Chilena de Construcción. La pandemia y determinadas políticas públicas. Por lo tanto, creo que es importante poner todo eso en contexto, además de algo que señalaba ayer y hoy día en una columna el ministro García, de esta década. Él habla incluso de más de una década, de cerca de 20 años, de aumento estructural del desempleo. Entonces, creo que lo que hemos dicho nosotros es que, si bien valoramos el informe, aquí no está en discusión y esto hay que decirlo, Matías, a propósito de muchas veces los debates simplistas. Aquí no está en discusión la autonomía del Banco Central, no está en discusión los componentes técnicos. Vamos a hablar de eso, pero... Es que eso no está en discusión.